Benvinguts, benvingudes a CimUPC, instal·lacions de CimUPC. Per si no ho sabeu, som a la primera xerrada del cicle de xerrades del 35è aniversari de CimUPC. I per si algú no ho sap també, CimUPC som un centre tecnològic. En el seu dia va començar o va néixer amb l'excusa de fer recerca amb manufactura avançada. Amb el temps s'ha anat especialitzant, sobretot en additiva, impressió 3D, però amb els anys inclús ha tingut el privilegi o el luxe de poder generar no només departaments o àrees de recerca, sinó també de formació, transferència i valorització, serveis tecnològics, projectes, i inclús divulgació, no? Que aquí és una mica pel motiu pel qual ens trobem. Divulgació, que ja podem dir que té uns 10 anys, una mica més com a tal, va començar amb tallers, amb xerrades com la que estem fent aquí, amb formacions així puntuals, acompanyament a docents i a projectes així senzillets, tota aquesta part de la ciutadania que se'ns escapa sovint a la recerca. I quan arriba l'onada dels Fab Labs el 2010 o així aquí a Catalunya, doncs encaixa superbé, no? Perquè no deixa de ser un epicentre o un nucli de tot això que he definit i, a més, que genera comunitat al territori, no? Local. I aquí és on coincidim amb la Sandrine, no? Jo soc un d'aquests espais, d'aquests Fab Labs en el seu dia, i ella doncs, va estar un parell d'anys aquí a Barcelona fent la seva tesi sobre aquest tipus d'espais i tot el que ho comporten, i vaig ser un dels entrevistats, com inclús bastanta gent del públic, m'atreveixo a dir. El desembre passat va presentar la seva tesi, finalment, i clar, d'aquí ho seguíem... Sí, perquè les tesis s'allarguen. Des d'aquí ho seguíem de prop perquè teníem interès en portar-la, no? I ja que estàvem, doncs que ho presentés aquí, no? Que és on ho vaig estar en gran part. I aquí em va encaixar molt amb el José María Cabrera, el nostre director general, que em va dir: munta unes xerrades així de divulgació pel 35è aniversari, entre altres, i jo, perfecte, tinc la primera a punt. I res, ens va encaixar, vam trobar data i aquí estem. Aleshores, perquè tingueu una mica la jornada en ment, serà com una xerrada de 3 quarts o així, una horeta màxim, després unes preguntes que ja passaré jo estaré com sempre per aquí al seu costat, i a l'acabar hi ha gent que ens ha manifestat el seu interès per fer una visita de les instal·lacions, opció A. Opció B, quedar-nos, sobretot en la part de consultoria, consultoris, no sabem com dir-los, d'una part més individualitzada, és a dir, quan fem el torn de preguntes intentarem cenyir-nos al que ella exposi, i si algú vol hablar de su libro i dir, bueno, jo vinc d'un espai, què tal o què qual, doncs hi haurà l'espai de consultori, no? Com la gent que vol preguntes més concretes de lo seu, tindrem una hora... El? Bueno, no sé què dir-te, però estarem una horeta o així amb la Sandrine i jo una mica aquí de suport per resoldre dubtes més específics, més individuals. Al final ho farem conjuntament perquè hi ha hagut bastanta demanda, i si algú vol fer les dues coses també es pot. Podem fer la visita, que dura 20 minuts, mitja hora com a molt, que es farà amb la Lua, i després aquí encara seguirem de 2 a 2 i mitja, és a dir, l'últim espai aquest serà d'1 i mitja, una mica abans, a 2 i mitja com a supertard, que és quan tanca la sala, i així també teniu una mica la idea de la jornada, sí? Molt bé, doncs tot diu. Ella ho farà en castellà, per cert, perquè havíem de triar entre francès, castellà i anglès, i hem triat castellà, i per això la difusió s'ha fet en castellà. Així que todo tuyo. Así que sí, gracias a CimUPC por la invitación y por la acogida. Es un gran placer para mí estar aquí. Un poco más de 3 años después de haber terminado este trabajo de campo sobre los espacios de fabricación digital. Estoy muy contenta de poder hacer esta presentación en la UPC, en una sala tan bonita. Y me imagino que ver a una antropóloga en la UPC debe ser algo muy poco común, ¿no? Y casi tanto como una antropóloga en los makerspace, yo creo. Y tan inusual y poco evidente a primera vista. Sin embargo, me encanta esta idea de hacer dialogar las ciencias y las ciencias sociales en torno a los retos relacionados con las tecnologías digitales. He tenido la oportunidad de hacerlo en el marco de otros proyectos y siempre ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y este tipo de encuentros me entusiasma mucho. Yo creo que el diálogo entre las ciencias tecnologías y las ciencias sociales es una de las claves para reflexionar sobre los desafíos sociales de las nuevas tecnologías, y eso con una perspectiva humanista en el centro.
quisiera aclarar que llegué a Barcelona ayer por la noche, bastante tarde, y que casi no he practicado el castellano desde hace 3 años. Y os pido disculpas de antemano por los errores que pueda cometer y también porque voy a leer un poco la presentación. A menudo en francés yo improviso, pero en este caso yo respeto profundamente el hecho que vas a pasar tiempo para escucharme y sí, que hayáis dedicado 1 hora y media de vuestro tiempo para escucharme. Improvisar en castellano habría sido arriesgado para todos. Y para las preguntas, Marc, a quien agradezco por la idea de esta presentación y por la comunicación continua que hemos mantenido en estas últimas semanas, podrá ayudarme con la traducción si es necesario. Muchas gracias, Marc. Vale, voy a beber un poco. Pues vamos allá, empezamos. Voy a tomarme un momento para presentarme brevemente como complemento a la introducción que se ha hecho y para explicar en qué contexto se llevó a cabo esta investigación. Así que soy doctora en antropología ahora y gracias, y investigadora postdoctoral en el Departamento de Sociología y Antropología en la Universidad Concordia de Montreal. Así que sí, defendí mi tesis el pasado diciembre, en 2024. Es una tesis que empecé en 2018 y está todo todavía muy reciente y muy nuevo. La rosa de San Jordi. Ahora vamos a ver por qué elegí este tema, la justificación del tema. Debo decir que lo que me llevó a interesarme por los espacios de fabricación digital fue, ante todo, una reflexión sobre la relación entre democracia y tecnología. Observamos que, por un lado, las tecnologías no benefician a todo el mundo y, al contrario, a veces agravan desigualdades ya existentes en comunidades vulnerables. Y por otro lado, notamos que nunca nos se pregunta qué lugar queremos que ocupen las tecnologías. No se nos consulta sobre el papel que deberían tener las tecnologías digitales y en nuestra vida, en nuestro mundo. Y como mucho se nos invita a tomar giros tecnológicos sin saber realmente hacia dónde vamos y sin conocer el destino. Bien, intentaré evitar el lenguaje académico que puede contener una tesis para vosotros, omitir el contexto histórico y político de Barcelona, sobre el cual probablemente sabéis mucho más que yo, y también evitaré entrar en los detalles metodológicos del trabajo de campo, aunque haré una pequeña síntesis. Sobre todo, tengo... quizás aquí mejor, sí. Y también evitaré entrar en los detalles metodológicos, evitar la parte teórica. Y entonces intentaré trazar las grandes líneas de análisis que surgieron de este estudio, que conviene recordarlo, es cualitativo y no cuantitativo. Es decir, no trabajé con encuestas ni estadísticas, lo cual tiene, como os podéis imaginar, ventajas y inconvenientes. Así que la pregunta de investigación es muy simple, es cómo influye la participación ciudadana en los espacios de fabricación digital en Barcelona en la emergencia de potencialidades sociopolíticas. Cuando hablo de sociopolíticas, no es política de gobierno, de Estado, todo eso, es más la subjetividad política de la gente o la perspectiva crítica. Yo voy a explicarlo después.
Los objetivos de la recerca, en realidad la ambición general de este trabajo es examinar si las experiencias participativas en los makerspace contribuyen a construir otras formas de relación con la tecnología. Entonces, más inclusivas, más democráticas y más compartidas. No, no, de momento no. El sociólogo Dominique Boulier dice lo invisible es ingobernable. Y entonces me daba a pensar que al deshacer la opacidad de las tecnologías, como lo hacen los makerspace, al contrarrestar su privatización mediante el intercambio de conocimientos, al producir en lugar de simplemente consumir, al desarrollar una mirada crítica sobre los retos sociales, políticos, económicos de las tecnologías, al descubrir lo que se vuelve visible e intangible a través de la materialidad de las técnicas y de los artefactos producidos colectivamente en los espacios de fabricación digital. La cuestión es, ¿podría haber alternativas al consumo desenfrenado de tecnología y a esta idea de un progreso lineal, inevitable e incuestionable? Otra pregunta es, ¿generan los makerspace un entorno en el que la producción, el uso, el propósito de las tecnologías se vuelvan gobernables por y para los ciudadanos implicados? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, genial. Entonces, ¿por qué elegir Barcelona si no es por el mar, el sol y tantas cosas buenas, bonitas? A menudo me han preguntado qué hacía una quebequense, canadiense aquí en Barcelona estudiando los makerspace. Quizás es también la pregunta que os estáis haciendo. Una antropóloga en un makerspace ya es algo poco habitual, pero una antropóloga quebequense canadiense creo que aún más. Y pues bien, esta investigación se llevó a cabo en Barcelona por varias razones. Primero por el gran número de makerspace en Barcelona, incluso el área metropolitana, por la singularidad de la red municipal de espacios de fabricación digital que son los Ateneos de fabricación, porque aquí nació el primer Fab Lab de la Unión Europea y finalmente porque Barcelona es la sede del movimiento de Fab Cities, que es una red de ciudades que aspiran a producir gran parte de lo que consumen mediante los makerspace. ¿Y por qué elegir un público de adultos en este estudio? Es otra pregunta. Porque el público mayoritario en varios makerspace está compuesto principalmente por niños y escuelas. Y eso funciona muy bien. Es realmente un placer de ver a las escuelas y las clases que ven en estos lugares con muchos proyectos fascinantes. Y sin embargo, decidí centrarme únicamente en el público adulto, aunque sean menos numerosos, lo que puede parecer una idea un poco extraña, otra idea extraña. Pero quería estudiar la participación libre y no condicionada de personas adultas de todas las edades en los espacios de fabricación digital. Es un público que ha recibido menos atención en los estudios y está más que demostrado el carácter lúdico, pedagógico, educativo que pueden tener estos espacios para la infancia o para las actividades familiares. Pero yo quería observar qué sucede con los adultos que tienen diferentes niveles de familiaridad con la tecnología. Algunos son ingenieros, otros personas creativas, otros simplemente curiosos que quieren aprender electrónica, usar una cortadora láser o una impresora 3D, inventar cosas, reparar objetos. Son ellas y ellos quienes me interesaban. Este silencio, wow.
Impresionante. Ah, vale, es por eso, perfecto. No es mi pronunciación, ¿no? No, no, perfecto, perfecto. Em, he optado por hacer una antropología de lo posible, lo llama así, adoptando una mirada sobre las potencialidades sociopolíticas de la participación en los espacios de fabricación digital. Entonces es un poco una mirada optimista, pero eso no significa ocultar una mirada crítica ni ponerse unas gafas rosas que llevarían a un análisis idealizada. Significa más bien una voluntad de observar lo que se está poniendo en marcha a una escala microsocial. Ok, yo no puedo girar, ok. Y en este caso, en la ciudad de Barcelona, y los nuevos vínculos con la tecnología que se inventan realmente en los makerspace. Y me duele recordarlo, pero fue hecho en un contexto particular, la pandemia de COVID-19, todo este trabajo de campo. Aunque fue después del confinamiento más estricto. Entonces, practicar, observar, hablar con mascarillas y con medidas de precaución hizo la investigación más difícil. Y se puede que sea la primera vez que nos vemos sin mascarilla, como no regrese o regrese una vez solo en Barcelona después. Así que sí, tiempos raros a este momento. Y varios espacios estaban cerrados al principio del trabajo de campo y tras su reapertura, algunos solo aceptaban participantes con cita previa y participantes solo. Y para mí, que deseaba observar dinámicas sociales de aprendizaje, eso fue algo desalentador. Pero por otro lado, llegué justo después de esta iniciativa muy interesante, muy potente de los Coronavirus Makers, la organización de los makers de Cataluña para producir viseras protectoras con impresoras 3D y cortadoras láser. Y con este fin de suplir la falta de mascarillas y material de protección, perdona, para el personal sanitario. Y tuve la suerte de recorrer varios testimonios sobre esta organización espontánea y unificadora que movilizó a los makers para tareas que se volvieron totalmente esenciales a este momento. Y fue un momento importante que permitió una mejor comprensión por parte del público, pero también de las políticas y de los financiadores del potencial real de los makerspace. Entonces, este contexto particular fue como una pena, pero por otro lado, fue como interesante de documentar una pérdida única en este. Y en cuanto a la organización concreta del trabajo de campo, yo voy a hablarlo ahora, después de un poquito de agua. Esta atención me impresionó, de verdad. Genial. ¿Todo bien para oírme o entenderme? Perfecto. Seguimos. Y así que para responder a la pregunta de investigación sobre los efectos de la participación ciudadana en los espacios de fabricación digital, utilicé una metodología que llamamos, ok, eso es un poco más compleja, pero empírico-inductiva, significa cualitativa, iterativa y reflexiva. Entre septiembre de 2020 y febrero de 2022, llevé a cabo una etnografía de 18 meses en Barcelona. Así puedes ver las diferentes etapas. Y ahora voy a hablar de los materiales recogidos en cifras. Como paso, primero yo voy a explicar eso, que como paso previo al trabajo de campo, intenté iniciarme en la programación y en los fundamentos de la electrónica con el microprocesador Arduino.
como principiante. Yo creo que no estaba más de este punto, pero empecé. Y también me familiaricé con otros microcontroladores y con la impresora 3D para facilitar un poco mi inmersión en los makerspace, solamente para entender de lo que se trata y por qué me interesa también, y para mis intercambios con los makers. Así que la metodología cualitativa propia de la etnografía y de la inmersión prolongada, porque 18 meses es mucho, pero yo tenía que aprender el castellano también y con la pandemia fue otro problema. Y, y entonces la idea fue, analizar las prácticas microsociales y comprobar la hipótesis que en estos espacios se pueden visibilizar la dimensión política de la tecnología, pero sobre todo de democratizar el conocimiento en torno a la fabricación digital, superando así el relato del determinismo tecnológico. El determinismo tecnológico es esta idea de decir que no hay otra alternativa que lo que estamos viviendo de momento, o que la tecnología va a definir todo, por ejemplo. Entonces he visitado 24 espacios, seguro que es más, que hay más en la ciudad de Barcelona y otros en el área metropolitana. Y entonces hay categorías y modos de gestión muy diferentes entre los ateneos de fabricación, los espacios municipales, otro espacio que es entre Generalitat de Cataluña y los Puntic.omnia, y una modelo de cooperativa también. Otro makerspace en bibliotecas, los Fab Labs, que son conocidos. Hay lugares en universidad también, y los privados que pueden ser autogestionados o más comerciales, o depende. Y mi implicación en cada uno de estos espacios ha variado desde simples visitas con conversaciones informales hasta una presencia semanal y comprometida durante más de 12 meses. Así que realicé 232 horas de observación participantes, muy preciso. No recuerdo cómo yo he hecho este cálculo, pero bueno, suena bien. No, pero me parece muy preciso. Pero en 8 espacios diferentes y en 2 eventos distintos. Entonces, la antropóloga inscribirse en talleres de Arduino y sensores, de microbit y lenguaje Python, de cortadora de vinilo, de Internet de las cosas, de joyería y corte láser, de bordadora digital, de maratón de Wikipedia, impresión 3D, entre otros. Realicé actividades, pero siempre con una preciosa ayuda de los técnicos. Sí, lo necesitaba. Y realicé actividades como soldadura, electrónica, robótica, trabajo colectivo en impresión de placas de circuito impreso y sistema de riego automático para plantas. Pequeña contribución en este. Y participé de forma continua en las actividades del Dimecles Fab, en la Fab Casa del Mich durante casi un año. Es la observación o la participación la más sistemática que hice, la más profundidad. Y fue también voluntaria en la fiesta de impresión 3D de Barcelona, donde gané el tercer premio en el concurso sobre la historia de fabricación digital. Yo sé que suena poco modesto, pero me hace ilusión decirlo, así que es mi placer.
Y me impliqué como observadora y colaboradora en el proyecto Centrino del Fab Lab Barcelona, centrado en la participación ciudadana, el patrimonio industrial y la transformación urbana del barrio de Pobleno. Creo que fue este proyecto que fue antes del Red Open Ensemble de ahora. No sé, pero creo que está relacionado. También fui participante en el Espai Donas Maker en el Ateneo de Fabricación del Parc Tecnològic y recolecté algunos artefactos producidos en los talleres, fotografías y documentación. Realicé 56 entrevistas con una duración que varió entre 20 minutos y 3 horas y 15 minutos. La persona que detiene el recuerdo está en esta sala. Y me gusta este juego. Así que sí, había como entrevista con responsables de espacios de fabricación digital, técnicos y usuarios de estos espacios y makers con papel relevante en comunidad, historia y eventos vinculados en la fabricación digital. Habla también figuras institucionales de la red municipal de Ateneus, de ex arquitecto jefe de la ciudad, director del Fab Lab Barcelona, comisionado de innovación tecnológica del ayuntamiento en aquella época. My God. Sobre la llegada de Cultura Maker en Barcelona, no sé si eso se lee muy bien. Oh, sí, no está mal. Y entonces, tú hablas un poco de esta historia y de este hilo histórico, pero sí, el movimiento Maker nacido en la costa oeste de los Estados Unidos y los Fab Labs surgidos en el MIT de Cambridge, Massachusetts, en la costa este, por otro lado, alrededor del año 2000 y desembarcan en Europa, comenzando por Barcelona ya en 2007. Tengo muchísimas cosas que decir sobre la historia de la institucionalización del movimiento Maker en Barcelona a lo largo de los años, pero nos llevaría todo el tiempo que tenemos. Por eso yo hice una tabla recapitulativa. Primero con los eventos internacionales, hay como un año clave que es 2005, porque salió el Make Magazine, fue el momento del primero cumbre de Fab Lab y también la creación de Arduino, este microcontrolador de código abierto, y el año de creación de la RepRap, que es la impresora 3D autorreplicante. Y Arduino y RepRap fueron como dos cosas muy importantes para reunir la comunidad maker al entorno de estos tecnológicos. Por Barcelona es impresionante todas las cosas que hayan en este hilo histórico, pero creo que el año 2014 fue un punto muy importante como un torno al movimiento, porque había el Fab 10, el Summit el Fab 10 Summit, es un mezclo de inglés y castellano, creo, Fab 10 Summit. Pero eso era como una conexión muy clara con el movimiento maker. Entonces los Fab Labs de barrios se convierten en Ateneus. Había inauguración del Ateneo de Ciudad Meridiana, la Mini Maker Fair de Barcelona, y también las actividades se desarrollan en el Ateneo de Les Corts, pero la primera versión del espacio prototipaje. Entonces fue un momento donde se formaba muchos colectivos también y creo que se formaban el interés en la fabricación digital y cosas de este tipo. ¿Estamos bien con el tiempo? Depende cuánto... ok.
Así que el ayuntamiento aprovechó la popularidad de estos movimientos y la notoriedad del MIT para promover la fabricación digital dentro de la ciudad y de manera evidente a partir de 2014. Y la fabricación digital se convirtió en la punta de lanza de la campaña municipal de 2011, no sé si recordáis lo que demuestra el impacto de estas tecnologías en cuanto a las esperanzas sociales y políticas. Los Fab Labs municipales se desligaron gradualmente del MIT para integrarse más en las realidades socioeconómicas y culturales catalanas, con la voluntad de inscribirlos en una historia catalana. Los rebautizaron Ateneus de Fabricación y les asignaron misiones más sociales y en consonancia con los territorios de implantación. Y gracias a un terreno propicio a las actividades anteriormente, quiero decir, a las actividades de bricolaje, de fabricación, de radioamateur, de reparación, que se ha desarrollado y enriquecido de larga duración, las actividades maker han gozado de un cierto entusiasmo popular entre aquellos que ya habían practicado aficiones similares entre amigos o en familia. Otros espacios de fabricación digital han surgido en el panorama barcelonés, más anclados en los equipamientos públicos existentes, los centros cívicos y las cooperativas, en una larga tradición catalana de autogestión. Y estos espacios respondían bastante bien a las necesidades de sus públicos, que venían a practicar aficiones tecnológicas cerca de su domicilio. Resultados, por fin. Y ahora voy a presentar los resultados por temática y con una primera pregunta. Entonces, ¿cómo es un espacio de fabricación digital? Lo hemos visto un poco anteriormente y lo particular es que pueden adoptar diversas formas y responder a diferentes modos de gestión. Podríamos decir que se sitúan entre un centro cívico y un taller colaborativo. Se caracterizan por la presencia de máquinas controladas digitalmente, siendo la más conocida creo que es la impresora 3D, y suelen contar con cortadores de vinilo y microcontroladores Arduino y máquinas de bordado digital, por ejemplo. A menudo presentan una vitrina con objetos fabricados durante los talleres y en las zonas o talleres abiertas al público suele haber un animador, una animador o técnico-técnica. Se imparten clases en distintas disciplinas y para todas las edades. La reparación, la remanufactura, el software libre y el intercambio de conocimientos suelen ocupar un lugar destacado. Y al mismo tiempo se forman grupos en torno a proyectos comunes en los talleres libres. Las personas que se acuden suelen vivir en el barrio. He podido observar muy claramente este principio de un makerspace local o de un taller de proximidad. Eso fue muy importante para la gente que entrevisté. Y otros espacios son autogestionados. Los miembros pueden acceder libremente para desarrollar sus proyectos personales. Y es un entorno mayoritariamente masculino, aunque conocí a varias mujeres súper potentes, súper creativas, y sí, eso me daba ilusión. Y algunas integradas en grupos de electrónica o fabricación digital para mujeres y otras trabajando como técnicas o animadoras, coordinadoras de espacio.
Así que sí, hay modos de gestión variados, lo he dicho, gestión municipal, bibliotecas, Generalitat, universidades privadas o gestión privada, autogestionada o cooperativas. Pero lo que debemos recordar es que hay cosas muy concretas que influyen en la participación ciudadana y son es muy básico, muy entonces, básicamente, los horarios de apertura, la organización de talleres o cursos, la libertad otorgada a los participantes, los tiempos de práctica libre, las tarifas o las condiciones para acceder a los recursos del taller son factores que influyen directamente en la participación. En otras palabras, los talleres atraen a personas principiantes o que desean perfeccionar sus habilidades, pero retener a este público puede ser un desafío. Y los horarios de práctica libre por la tarde o los fines de semana favorecen la creación de proyectos y grupos espontáneos. Es posible, es posible participar de forma individual, pero también pensando en los demás, documentando los proyectos para dejarlos accesibles a futuros participantes o a través de contraprestación formal o informal en la que quienes aprenden acaban enseñando a nuevos participantes. Okay, no, quedo quedo aquí. Um, la participación en los espacios de fabricación digital se desarrolla entre iguales en grupos formados por participantes voluntarios, impulsados por el deseo de aprender junto a sus compañeros y motivados por los talleres o proyectos en curso. La participación en los makerspace es material. El conocimiento experiencial adquirido se canaliza en la producción de artefactos mediante máquinas de control numérico, como lo he dicho, impresora 3D, bordadoras digitales o el montaje de objetos conectados con sistemas programados. Y este aprendizaje, tanto material como relacional, y esta dimensión es muy importante, favorece el desarrollo de conocimiento prácticos y reflexivos sobre las tecnologías de fabricación digital. Así, los participantes se sienten cada vez más capacitados para inventar nuevos usos y para desarrollar perspectivas originales de aplicación de estas tecnologías, desde la reparación de bienes domésticos hasta la realización de proyectos educativos o patrimoniales vinculados al barrio donde se ubican los espacios. Así que ahora los puntos clave. Yo he mencionado 3 puntos clave que son la fisicalidad. Fisicalidad es importante, es la existencia de un espacio físico para reunir y mezclar personas, ideas, máquinas, conocimiento. Y es eso que permite la sociabilidad, la discusión, la interacción. Hace una diferencia muy importante entre los redes que pueden ser solo virtuales. Entonces, estos espacios también pueden ser vinculados con otras entidades de barrio y, eh, y permitir la visibilidad de estas tecnologías. Otras cosas es la materialidad, es otro punto clave para ser más conscientes de todas las infraestructuras necesarias para lo que llamamos desmaterialización. Y la materialidad de la participación y la fisicalidad de las prácticas y los encuentros permite una reflexividad sobre el impacto socioecológico, pero también otra visión de los artefactos. Y hay autores, sociólogos y filósofos que dicen que cuidar a las cosas es también un vínculo humano, una atención a lo vivo y al futuro común.
Y en los makerspace usamos y producimos bienes comunes facilitados por este software libre. Y para hablar de sociabilidad, a mí me fue como un momento importante cuando notaba que en las entrevistas la gente me hablaba más de esta sociabilidad, de estar inspirado para los demás, para hacer proyectos, pero también para estar juntos en el espacio. Y la sociabilidad fue la cosa que la gente me comentaba mucho más que las últimas máquinas o las innovaciones. Entonces, esta dimensión es clave para influenciar la participación. Y estas prácticas participativas desarrolladas en espacios de sociabilidad orientados a la fabricación digital favorecen la capacitación, la ayuda mutua, la producción material y la apropiación de los funcionamientos de las máquinas, programas y sistemas electrónicos y robóticos. Todo ello se aplica tanto a proyectos personales, que puede ser fabricación, reparación, circuitos, con proyectos colectivos, sociales, territoriales o patrimoniales. Contribuyen así a una democracia de la tecnología, ya que esta se vuelve más accesible, más, más comprensible y más fácilmente movilizable para usos e intereses personales o colectivos. Y aunque no se retire ningún poder a los oligopolos tecnológicos como Google, Facebook o no sé qué, no se trata por tanto de una redistribución del poder, pero los participantes desarrollan capacidades propias en el ámbito tecnológico y en los campos de aplicación de dichas tecnologías. Un aumento de saber y por tanto de poder sin que ello implique una pérdida para otros. Eso es una característica propia de los comunes, de los que llamamos comunes del conocimiento. No, así que no se produce un reequilibrio directo de poder, pero sí un impacto en la asimetría de los poderes, ya que los participantes ganan capacidad gracias a los comunes existentes y los comunes producidos. El aumento del poder de hacer, de pensar y de actuar de los participantes sobre y con las tecnologías digitales hasta llegar a su implicación en proyectos del barrio, de la ciudad, constituye las potencialidades sociopolíticas que emergen de la participación en los makerspace. Así el aumento, no, ok, dicho. Y estos posibles sociopolíticos encarnados en el empoderamiento de algunos participantes se observan en grados variables según el modo de gestión, la pedagogía y el gusto por la transmisión de conocimientos por parte del equipo, capacidades de animación y coordinación de gestores para construir comunidades del interés y de práctica. Y finalmente, la integración del makerspace en el tejido social y en la trama urbana del barrio en que se implantan. Estas modalidades de participación dibujan los contornos de las potencialidades sociopolíticas, otra vez, buscadas a través de un aumento del poder de los participantes en términos de alfabetización digital, una perspectiva crítica y reflexiva sobre las prácticas, una reinvención y un desvío, si lo necesitamos, de los usos fuera de las prescripciones habituales y los principios normativos corrientes. Y por último, una redirección de las finalidades de las tecnologías, que puede ser para el barrio, para recorrer la memoria histórica y cosas que son importantes para la gente que participa.
Así que... la conclusión. um, Como lo he comentado, hay una heterogeneidad. Oh, esta palabra, vale. Heterogénea. Ah, no va bien. Ok. Entonces, hay una variedad de espacios maker, eso fue la idea. Y a pesar de todos comparten el objetivo de acercar y promover las tecnologías de fabricación digital. Y ya sea que el objetivo del Makerspace sea formar a estudiantes internacionales en un máster sobre futuros emergentes o prevenir el abandono escolar entre jóvenes migrantes del Raval, todos transmiten una visión sociotécnica de la fabricación digital como agente de cambio social, educativo y político. Y cuando estos espacios no están vinculados al territorio ni a las necesidades del barrio, cuando la tecnología se presenta como un fin en sí mismo, del que se espera casi mágicamente un impacto positivo, emerge lo que se ha llamado un tecnosolucionismo maker. Eso, la palabra tecnosolucionismo es de un autor que se llama Morozov. Y en cambio, cuando la fabricación digital se articula con una misión de educación popular, que creo que es otro concepto clave para entender los espacios de fabricación digital, entonces, se articula con una misión de educación popular, de democratización tecnológica, y cuando se convierte en una herramienta apropiada por los propios participantes para necesidades colectivas, que puede ser aprendizaje, patrimonio, desarrollo territorial, la tecnología se convierte en ciudadana. Por su forma de implementación, esta tecnología ciudadana no esconde su dimensión política y fomenta la creación de posturas críticas, pero sobre todo informadas por parte de las participantes que pueden abordarla en su manera y con competencias en evolución constante. Así que inspirada por el espíritu del software libre y el trabajo en red de peer-to-peer, igual a igual, se intercambian conocimientos existentes y se producen otros nuevos, permitiendo reproducir, modificar, mejorar o incluso fallar en los procesos de fabricación para realizar proyectos. Y desde esta perspectiva de tecnología ciudadana, los participantes ya no la sufren, se la apropian y contribuyen activamente a su desarrollo. Entonces es un cambio de paradigma total. ¿Qué tenemos después? Eso. Y esta investigación etnográfica, al centrarse en la participación espontánea, en el intercambio de saberes experienciales dentro del universo material y social de los makerspace, pone de manifiesto cómo la tecnología ciudadana favorece el empoderamiento de los makers. Por eso esta foto. Y este poder se manifiesta en la adquisición de alfabetización digital y de saber hacer, el desarrollo de una perspectiva crítica frente a los discursos hegemónicos y deterministas, también la reapropiación y la reinvención de los usos tradicionales de máquinas y herramientas, y finalmente en la capacidad de reorientar los fines de la tecnología mediante la producción de nuevos bienes comunes. Así que lo que se ha hecho con esta investigación hasta ahora es una tesis presentada, algunos artículos y algunas conferencias como este, que yo espero no tanto aburrida, pero y,
Pero hay muchas posibilidades para prolongar o para las prolongaciones de investigación. Entonces yo espero que esta investigación no termine aquí. Todavía queda mucho material para explotar, muchos textos por publicar en otros idiomas, además el francés, porque de momento fue en francés y muy poco en inglés. Entonces falta otra lengua, especialmente el castellano, creo, o catalán, si alguien puede ayudarme, y muchos temas por tratar. Así que yo lanzo aquí también una invitación a colaborar a quienes estén interesados en escribir o presentar diferentes temas de forma conjunta. Porque también queda mucho material gráfico o fotos que tratar o utilizar para difundir la cultura maker en Barcelona o desde Barcelona y hacer comparaciones por hacer con ciudades similares también. Y he empezado a realizar algunas comparaciones a Montreal, donde vivo ahora. Me mudé de Quebec a Montreal y, por ejemplo, con un espacio que se llama l'Espace Maker y con otros espacios de fabricación artesanal o digital. Yo quiero también hacer este anuncio, ¿no? No anunciar, yo creo que... ok, los dos se puede. Así que aprovecho para anunciar que tengo el placer de participar en un segundo evento el próximo miércoles en el Makerspace de la Fab Casa del Mich, que está bien representado hoy, y presentaremos un ejemplo concreto de proyecto realizado durante este trabajo de campo. Es la recuperación de la memoria histórica mediante la puesta en valor de la historia de la antigua fábrica textil, la famosa España industrial, utilizando las herramientas y conocimientos de fabricación digital. Así que todo el mundo está, creo, todo el mundo está invitado. Ah, no, Oriol dice no. Habrá una selección. Entonces, casi todo el mundo está invitado a asistir. Creo que sería muy interesante y fascinante. Entonces, y ya hemos casi terminado. Eso es una foto de la Printer Party, la fiesta de impresora 3D. ¿Sí? ¿Reconoces a alguien? ¿Y tú? Ah, muy bien. ¿Dónde? Oh, qué bien. ¿Cómo? Sí. Ah, sí, sí, justo en el medio, sí. Buenos recuerdos, ¿no? Así que es eso, y creo que el tiempo vuela y quizás yo he sobrepasado el tiempo asignado, no. Así que, como habréis comprendido, esto no es más que un resumen de los resultados de la investigación y de las posibilidades que hablé. Antes de dar paso a las preguntas y al debate, me gustaría agradecer en primer lugar a todas las personas que participaron en esta investigación, vuestra generosidad en tiempo, en historias, en el compartir conocimientos, vuestra amabilidad han hecho de este trabajo una experiencia extraordinaria a pesar del difícil contexto que hemos comentado. Y algunas personas habéis contribuido de forma aún más activa y vosotras sabéis quiénes sois. Espero sinceramente que los intercambios hayan sido enriquecedores para todos y todas en un espíritu de reciprocidad. Por supuesto, también quiero dedicar unas palabras a las personas que se convirtieron en amigas y que conocí en Barcelona. Todos habéis desempeñado un papel importante haciendo que el trabajo de campo fuera una experiencia muy agradable. Y siempre he dicho que la investigación antropológica, aunque estemos solos en el terreno, escribiendo la tesis y presentando los resultados, es en realidad un proceso colectivo. Quiero agradecer también a mis codirectores de tesis, Isabel Henrion d'Orsay y Martin Hébert, por su apoyo y sus consejos a lo largo de esta investigación.
Y dejo aquí mis datos de contacto. No dudéis en escribirme y ahora, sí, de verdad lo dejo aquí. Pues, muchas gracias por vuestra atención.